En ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos ante ustedes y nosotros, aquí en el aire de AM 1220 Ecomedio y redes sociales. Me acompaña gratamente una gran compañía, Ricardo Bullerí, acá en el piso, y lo estamos viendo ya al conductor natural, a Jorge Enríquez, en forma de distancia, pero muy cerca nuestro igual. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien, digamos todo bien, con un miércoles como nos tiene acostumbrado el centro de Buenos Aires, más precisamente el Congreso. Hubo graves incidentes también, así que bueno, un miércoles como todos los miércoles. Sí, lamentablemente es una sociedad que está muy crispada, por un lado, y por el otro lado también a veces es como que se incentiva un poco con algunas manifestaciones que parten de lo alto del vértice del poder político. El otro día el presidente se ufanaba de decir que iba a dejar de insultar, pero que solamente aquellos que tengan, va a seguir insultando a los que tienen capacidad, a los que no tienen capacidad intelectual, es decir, los vuelve a insultar, aunque sin apelar por una vez más a esas obsesiones anales que él tiene. Entonces esto genera un clima de crispación. Si toda la sociedad está soportando un ajuste, que vuelvo a repetir, llamémoslo como es un ajuste. A la sociedad no vengamos a contarle estas cosas de correcciones del mercado o estos eufemismos que se utilizan o adecuación de precios relativos, que era una expresión que le encantaba al kirchnerismo para decir que estaba haciendo un ajuste salvaje. Entonces esta sociedad que hoy tiene una esperanza, encima que está siendo apaleada por este ajuste, encima el presidente los insulta a los que piensan distinto, que son todos aquellos que queremos ayudar. A ver, si algún día nos podemos llegar a entender. Porque yo soy argentino, tengo hijos argentinos, tengo nietos argentinos, no quiero que se vayan de mi país, es un país riquísimo, es una tierra maravillosa, siento orgullo de ser argentino. Dicho esto, no me pueden a mí decir, bueno, el camino es este, como si fuera Moisés que nos guía a la tierra prometida. Moisés hubo uno solo, que le guiaba al pueblo judío a la tierra prometida. Cristo hubo uno solo. No hay líderes mesiánicos, y mucho menos líderes mesiánicos que se autotitulan así. Jesús era un Mesías, se autotitulaba Jesús Mesías, no. Por sus obras fue conocido. Por sus obras era el Hijo de Dios, decía que era el Mesías, pero lo demostraba con hechos concretos. Entonces, ¿y por qué hago estas semejanzas religiosas? Porque a veces ya me subleva un poco cuando yo escucho, perdón, cuando yo escucho esta semblanza religiosa, la apelación a la fuerza del cielo. Yo lo que digo en esto es que entiendo perfectamente que la inflación castiga a los más vulnerables, castiga a los más pobres, pero yo digo una cosa, la indiferencia por los más pobres y los más vulnerables ni siquiera está honrando la mejor tradición del liberalismo económico, cuyos más altos exponentes, entre ellos Adam Smith, jamás postularon un darwinismo social para que la miseria de algunos sea un precio que la sociedad debe pagar en tributo al sagrado dogma de la oferta y la demanda. Eso es lo que yo digo. ¿Es necesario? ¿Estuvo mal lo que hicieron los anteriores? Sí, por supuesto, pero no porque uno actúe mal, yo puede tratar de paliar, puede tratar de que ese daño que se hizo antes no tenga efectos tan fuertes. Hoy los jubilados están cobrando 350.000 pesos. A ver si pensamos que un café en cualquier bar vale 2.000, 2.000 y pico de pesos. Cualquier bar, medio pelo, 2.000, 2.500 pesos. Pensemos lo que vale
lo que van a comer por día. Entonces, uno puede entender que pueden estar viviendo con eso, cuando si se hubiera aceptado la fórmula de nuestro gobierno hoy, tampoco sería maravilloso, pero estarían en 470, 480.000 pesos. Tampoco le cambia la vida. El aumento que se le queda es un 7%, le cambia la vida, arruina las arcas presupuestarias, dicen que sí. Yo no lo creo. Yo tampoco. Porque entonces quiere decir que estamos generando un superávit sobre bases que no son sólidas, dejando de lado este tema, dejando de lado a los médicos del Garraham, dejando de lado. Así es muy fácil. Si en mi casa entran 100.000 pesos por mes y los chicos no les doy de comer, no los mando al colegio, se me caen los techos, no los arreglo, y lógico que voy a tener superávit. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias del futuro? ¿Eso no lo estamos previendo? Que el 60% de los jóvenes no terminan en tiempo y forma, por ejemplo, en la escuela secundaria. Eso no lo estamos previendo. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio. No, no todo es motosierra, no todo tiene que ser como fue hasta ahora. Mira, mira, yo le voy a decir algo. En mi experiencia en algún organismo público, logré terminar con los ñoquis. No me ufano porque es lo que corresponde. ¿Saben cómo? Control de presentismo. Control de presentismo, tantos días faltas, lo lamento mucho, se rescinde el contrato. En algunos casos fue bueno, en otros casos no resultó porque obviamente siempre hay algún tipo de injerencia, que siempre había alguna vuelta que se le buscaba. Pero ¿sabe lo que ocurría? El que trabajaba y veía que uno estaba sancionando al que no iba a trabajar o al que era sumariado por no cumplir adecuadamente sus funciones, se sentía gratificado el que trabajaba, porque decía, bueno, pucha, me están reconociendo lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo voy. Es necesario, en lugar de los 5 puntos, como dicen que vamos a tener un crecimiento de 5 puntos, seamos más modestos, no tengamos la soberbia argentina que tanto nos perjudicó desde 1930 hasta la fecha. Porque los próceres de nuestra independencia y las presidencias gloriosas, tienen otro nombre, las presidencias ilustres, las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, todas ellas no desdeñaron a los sectores más vulnerables. Obviamente, trabajo y sacrificio. Obviamente, igualdad de oportunidades. ¿Quién fue quien consagró durante su mandato la ley 1420 de educación obligatoria? ¿Fue un socialista? No. ¿Fue una persona de izquierda? Tampoco. ¿Fue un populista? Tampoco. ¿Quién fue? Un liberal conservador, Julio Argentino Roca. Ley 1420, educación gratuita, obligatoria y laica. Eso generó la igualdad de oportunidades. Era la escuela sarmientina. Alberdi cuando hablaba de gobernar es poblar, no decía los inmigrantes, no, los inmigrantes los vamos a integrar a la sociedad, porque necesitamos el talento, decía la Constitución histórica, decía la inmigración principalmente la proveniente de origen europeo. Entonces yo creo que hay que hacer, no es enamorarse del éxito y que las cuentas lleguen a fin de mes cuando dejaste un tendal de gente en el camino. Yo estuve en la zona de Salta, en Cachi, Cafayate, y créanme que las máquinas de vialidad, pese a que saben que en cualquier momento va a privatizar vialidad, están trabajando intensamente en una zona donde el privado no va a hacer ningún trabajo porque son rutas altamente, o poco, mejor dicho, altamente poco redituables. Entonces, ¿dónde se va a enfocar en las grandes rutas? El privado. Pero esas rutas también hay que construirlas. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Estoy hasta el cansancio repitiendo esto. Principio de solidaridad y subsidiariedad. No lo aprendí de un marxista. El saber compatibilizar estos principios de solidaridad y subsidiariedad, como estoy con las palabras. Subsidiariedad. ¿De quién lo aprendí? De un cura que según Bergoglio tiene una inteligencia celestial, según me dijo en una oportunidad Bergoglio, y lo hago público, Monseñor Héctor Aguer, que fue el arzobispo de La Plata, diciendo que el Estado tiene que intervenir cuando
El privado no lo hace subsidiariamente, pero lo dice Aguer, no lo está diciendo un cura tercermundista, ni lo está diciendo uno de estos curas que cantan la misa a Santa Evita, ni lo está diciendo un marxista, lo está diciendo un cura de raíz conservadora, pero un tipo que piensa. Y, no, y miren, me salió lo de Aguer porque siempre lo cuento esto, ¿no? A que le gusta, y a que no le gusta, es lo que yo pienso. Entonces, cuando uno ve todo esto y ve que hoy están todo el mundo corriendo atrás de quien se considera el líder, hablan todo el mundo de líder, es muy fuerte. Yo la última vez que escuché hablar de un líder, lo escuché hablar en la época de Perón, cuando hablaban del líder, el líder supremo. Yo les voy a decir algo, ni en los gobiernos militares al presidente se lo llamaba líder. Acá el único líder que había que decirle líder y conductor, las dos cosas, era Perón y ahora Milei. O la lideresa, la duquesa del Cafayate, o su marido, el famoso señor Éxtasis, que se orinaba encima cuando veía un montón de plata. Entonces, eso es lo que yo digo, seamos sensatos, no todo es motosierra, seamos más prudentes. Hay 4 millones de personas que las metieron por la ventana y que los otros 3 millones de los jubilados tienen que estar pagando las consecuencias. Seamos sensatos también. Si hay ñoqui, intervengan, auditen las universidades. Las universidades son autónomas, pero no están exentas de la auditoría. Audítenlas. Y si ven que hay falencias, vayan ahí. Terminen con la cantidad de discapacitados que hay en el país falsos, pero no castiguen a los que son discapacitados de verdad. Entonces es todo así, es blanco-negro, los movimientos pendulares. Hoy vamos de acá para allá, pero sí me dio consecuencias. Y con esto termino. Estamos viendo en estos días una cosa y se lo dejo este tema porque no sé si está Osvaldo, no sé quién está. Osvaldo también, sí, Jorge. Bueno, lo estoy viendo a Ricardo. Y Ricardo de este tema puede hablar lungo. Ricardo Bulleri me refiero, doctor afamado penalista. Acá durante una cantidad de tiempo, por eso es lo que a mí hoy me subleva. ¿Y saben por qué me subleva? Porque veo como todos salieron corriendo atrás del becerro, no el becerro de oro, pero sí, el becerro de oro dibujado de poder. Todos ahí para arreglar con la libertad avanza. ¿Saben por qué es lo que me subleva? Porque cuando se daba la batalla cultural, famosa esta batalla cultural, ni Pérez San Martino, que me está escuchando, y no me va a desmentir, ni Bulleri aplaudíamos la existencia del Ministerio de la Mujer. Y no estábamos a favor de los feminicidios, créamelo. Ni tampoco decíamos que había que incluir nuevas figuras en el Código Penal más allá de las que estaban. Porque si el hombre es igual a la mujer, era innecesario el femicidio. Había sí que contemplar con políticas, pero políticas que nacen de las casas, de las familias. O los padres de Pérez San Martín o los padres de Bulleri le dijeron que a la mujer no había que respetarla. Le dijeron que la mujer era un ser de segunda categoría. Estoy seguro, apuesto que no. Entonces, esto que se creó no lo quiero, pero tampoco quiero que ahora aparezcan algunos que se rasgan las vestiduras y estuvieron aplaudiendo, como Scioli. O Francos, ¿qué dijo durante todos esos años que había el tema cultural, que era funcionario de Alberto Fernández, que le pegaba a la mujer? Un sinvergüenza, canalla. ¿Qué dijo? Nada, nada. Nosotros denunciamos penalmente. Entonces, coherencia, por favor, es lo que les pido. Y les pido a todos coherencia, a los míos y a los de enfrente. Porque es la única manera que el país salga adelante. Pues yo tengo acá vos también, Horacio, por supuesto. No te incluí, pero desde ya. Pero tengo acá 2 tipos que me han mostrado coherencia, como otro copanelista, como Torello, que me han mostrado coherencia y honestidad, que no están viendo, a ver, che, acá, escúchame, estoy viendo un espectáculo en todas las fuerzas políticas de ver quién puede encabezar una lista de diputados, por el amor de Dios. Tengan dignidad. Estoy hablando con los que estoy acá. Digo, estoy de esto seguro. Hoy lo hablé con Osvaldo Pérez San Martino, este tema. Y me dijo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque comparte principios y valores. Podemos tener una orientación religiosa distinta, pero los principios y valores son los principios y valores que arrancan con Aristóteles, con el iluminismo. Son principios y valores que no hace falta escribir en ninguna religión. Son los principios y valores con los que nos educaron, con los que educaron una generación. Se habrá estudiado en el Buenos Aires conmigo San Martino, habrá estudiado en otros colegios religiosos, Bulleri, Ricardo, pero son los valores con los que nos educaron nuestros viejos: el respeto, la solidaridad,
el, el- la regla de un piano, va, dar a cada uno lo suyo, respetar al prójimo y no perjudicar a terceros. Esas son las que aparte nos las refrescan en la facultad. Bueno, esto me surgió hoy, no sé, iba a hablar de otro tema, pero me salió esto porque los veo y veo que es una sociedad que cuando se acerca el periodo electoral, todos parecemos buenitos. Ayer lo decía bien una periodista, María Laura Santillán, por televisión, en el pase que hacía con Paulino Rodríguez, los dos decían, qué bueno que Milei esté cambiando estos modos, qué bueno, sí, la verdad que, porque le va a hacer mucho bien, porque las formas hacen al contenido en la democracia, de eso puede hablar también Osvaldo ahora, ya les pasó la posta a todos. Las formas hacen al contenido, la democracia es ritual, es gris, no es epopélica, no es épica. Pero entonces, María Laura Santillán decía, cuando son años impares, que son los electorales, gracias a Dios, no hemos alterado esa regla porque venimos del 83 así, cuando son, ¿cómo se llama?, años Impares. electorales, todos se ponen buenitos. Me acuerdo de Cristina, era un dulce, era un caramelo. Terminaba las elecciones y volvía el atril devastador y el dedito acusador, insultando a diestra y siniestra, mandando a la CIDE, mandando a la FIP, hasta el nuevo turno electoral, en el cual tenía que mostrar la imagen que era distinta y no mostraba su verdadera esencia. Yo quiero pensar que va a ser distinto esta vez con Milei, pero lamentablemente, como aquella vieja película, el pasado te condena. Bueno, y que siga, Claro. que siga. Disculpen que a veces me enfervorizo. No, Bueno, te queremos mucho igual, Jorge. Lo que pasa como es que... dijo, te queremos. No, quería sumarme a esto que dijiste vos, perdón Osvaldo, que por ahí te estoy robando. Adelante, adelante, Ricardo. Vos dijiste una frasecita que me resultó muy simpática, que dijiste, coherencia, por favor. Pero la coherencia no es solamente los dirigentes, ¿eh? La coherencia es del pueblo argentino. Mira, vos dijiste algo, yo me crié en un colegio católico, soy lasallano, me crié en un colegio católico, pero fundamentalmente me crié en una familia católica, donde se respetaba a los padres, a los abuelos, se respetaba al menor, donde cuando nos peleábamos en la calle, al hombre caído no se le pega, hoy al hombre caído se le revienta la cabeza a patadas en el piso. El tema del feminismo, fíjate tú qué interesante. Los otros días yo, que también viajo en colectivo, paró el colectivo, había una señora y una señorita esperando atrás mío, me di vuelta, le dije a la señora adelante, subió con una sonrisa a la señora, y una chiquilina, 20 años o menos, le dije adelante, y ¿sabés qué me dijo? Perdón, ¿vos crees que yo soy lisiada? Bueno, ¿te das cuenta por qué pedimos coherencia? Por un lado luchamos porque los derechos de las mujeres, y por el otro lado, cuando uno es simplemente galantería, llamarlo, término antiguo si los hay, me miró con cara de asco y me dijo, ¿qué te pensás, que soy lisiada yo? Entonces, esa es la incoherencia. Es decir, algo dijiste muy bien vos y ya dijo a los demás. Cuando salió esto, vos sabés que yo he estado acompañándote como asesor en la Cámara de Diputados, en forma gratuita, para que también quede claro, ¿no? La Comisión de Derecho Penal. Y me acuerdo que cuando se hacían los planteos de derecho penal, yo le dije, a ver, señores, la vida como bien jurídico es la vida del hombre y de la mujer. ¿Por qué debemos separar la importancia de la vida del hombre o la vida de la mujer, cuando incluso el legislador intrínsecamente no lo ha hecho? De lo contrario, en el Código Penal tendría que decir concretamente, bien jurídico, la vida del hombre, bien jurídico, la vida de la mujer, como si fuesen dos entidades distintas a las cuales le corresponde un cuidado distinto. Y esto no es así. Entonces, me parece que lo que vos dijiste hoy te salió por primera vez una frase fantástica, coherencia. Yo creo que no solamente no hay coherencia en los dirigentes, no hay coherencia del pueblo. Por primera vez. Bueno, para justamente sacar lo mejor de vos.
Yo lo que creo mirá que estoy recibiendo mensajes acá que me dicen, saquen ese machista misógeno del aire, por lo que estás diciendo. No, no es cierto. Mentira. No soy machista, respeto a la mujer, quiero a la mujer, creo que la mujer es una de las cosas más lindas que Dios ha hecho sobre la tierra. Independientemente de eso, bueno, es mi madre, bueno, está bien. Pero no es por la madre, es por la mujer en sí misma. La Virgen María era mujer, tengamos en claro. Pero creo que lo que has dicho vos es importante, es muy importante. Busquemos coherencia, pero vuelvo a repetir, busquemos coherencia también en el electorado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sorprendamos después? Porque los diputados, o los senadores, o los políticos, llaman a los políticos en general, ¿por qué van a ser distintos al resto del pueblo? ¿Que nacieron en otro mundo, nacieron en otro planeta? Seguro. Entonces yo creo que un poco por ahí pasa la cosa. No sé si mi amigo Osvaldo San Martino piensa lo mismo o tiene... Mirá, sobre esto último, yo acuñé una frase hace ya muchos años que es más o menos esta. Nuestro problema no es, como se dice, que nuestros gobiernos sean poco representativos, sino que son demasiado representativos. Son representativos de la sociedad o son... Desarrollalo que así la gente sabe, viendo lo que decís. O los dirigentes nacen de un repollo o caen en un helicóptero. No, surgen de la sociedad y la representan. Y las barbaridades que muchas veces hacen son aplaudidas por gran parte de la sociedad o son toleradas. Es decir, que no podemos pretender que sean mucho mejores a la sociedad a la que representan. Esta idea de que los políticos son una casta, un núcleo totalmente alejado del pueblo, que es completamente bueno, bueno, es un discurso populista, en definitiva. A veces lo enarbola a la izquierda, a veces lo enarbola a la derecha, pero la democracia siempre es defectuosa porque la sociedad misma lo es, y yo soy absolutamente demócrata, digamos, está bien, tenemos que ir predicando los que podamos para tratar de ir mejorando la sociedad, y si mejoramos la sociedad, también mejorará su representación. Ahora, nos dijeron varias cosas, ¿no? En cuanto a lo del colectivo que te pasó, yo también, pero eso es una cuestión de costumbres. Yo también dejo pasar a todo el mundo, en especial a las mujeres, aunque estén detrás de mí, y comprendo que ahora algunas lo pueden tomar mal porque consideran que eso que para nosotros es un acto de cortesía, ellas lo pueden interpretar desde una postura feminista como un acto casi de superioridad, como que el superior se inclina ante el inferior, y no, de ninguna forma es la intención, pero y ni creo que la mayoría de las mujeres lo tome así, pero en algunos casos puede suceder. No le doy gran importancia, y nosotros no vamos a cambiar, porque ya a esta altura de nuestra vida nos criaron así y nos sale automáticamente. Pero volviendo al tema de la representación, acá sí voy a un asunto de las últimas horas que, bueno, Jorge algo dijo al respecto, que tiene que ver con la conformación de las listas para las elecciones de octubre. Estamos viendo en muchos distritos que el oficialismo logra que una pseudo alianza que implica una sumisión prácticamente total de otros partidos, pasa en el radicalismo en algunas provincias. Lo vimos en el PRO en la provincia de Buenos Aires, y teníamos la expectativa, aún los que no somos del PRO, de que eso no sucediera en la ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente parece que sucedió. Yo noto digamos, mucha inquietud en amigos. Perdón, parece que se cortó, me parece.
Sí, está cortado. Bueno, mientras esperamos que pueda nuevamente sumarse el doctor Estamos acá en el Congreso viendo cómo le dio media sanción Sí, el diputados a la ley de financiamiento universitario, ¿no? sí, sí, ya tiene media sanción, recién lo vi en Infobae. Es la única ley hasta ahora que se sancionó. Me parece que sí, porque estaban todo lo que vi venía por ese lado, así que deben 158 afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Está Osvaldo de vuelta, está ahí Osvaldo, ¿no? Bueno, no, sí, no sé le quería dónde estaba cuando se cortó. No, estabas en... Ahí se lo perdí a Jorge. Estás muteado, Jorge. Ah, Estamos hablando del tema de tu caballerosidad, y después que decía, no, después avanzamos mucho más, avanzamos con el tema de que habías advertido en algunos amigos alguna desazón por la forma en que se sí, resolvió la cuestión. sí, porque me parece, digamos, no entienden esto que ven como una claudicación, porque en definitiva van a ser lugares modestos los que tienen, que son quizás los mismos que obtendría si el PRO fuera solo, porque aparentemente se va a llamar, como en la provincia de Buenos Aires, la alianza La Libertad Avanza. Es la primera vez que veo que una alianza lleve el nombre de uno de los partidos que la conforman. Va a llevar el color violeta que identifica La Libertad Avanza. Tampoco se han dado explicaciones públicas hasta ahora, me parece, de los principales dirigentes del PRO. Entonces, noto bastante inquietud en mucha gente. Hablo de quienes acompañan al PRO, ¿no? Ya sea simpatizantes del PRO, afiliados al PRO, o personas independientes, pero que lo han venido acompañando en las elecciones en estos últimos 20 años. Con lo cual me parece... Sí, mejor. No, te quería decir, muchos dirigentes de otras fuerzas políticas, como por ejemplo Unión Cívica Radical, no justamente los que son adeptos al Lustó, no los que son adeptos al Lustó, mucha gente que a lo mejor está vinculada no, de la coalición cívica, mucha gente del el Partido Demócrata, el partido de la UCD, otros partidos menores, el MID, UNIR, estaban viendo con una gran esperanza la posible reconstrucción de por el cambio con otro formato, sobre todo a partir de esto de Provincias Unidas, esta suerte de grito federal, como se lo llama ahora, de esta suerte de grito federal que están impulsando algunos gobernadores del interior. Entonces, claro, estamos en un momento complicado, estamos en un momento donde si el gobierno, yo creo que el gobierno si dialogara sería mucho mejor, pero lo que pasa es que el gobierno es acelerar en las curvas. Es lo que se buscó acá es, y que me disculpen porque soy afiliado al PRO, soy dirigente, soy uno de los fundadores del PRO, lo que se buscó acá es una rendición incondicional. Como la señora, después del destrato que le dan a Jorge Macri, que no lo saludan, le rechazan el saludo, después de eso tampoco lo queremos en la foto, pero tendé puentes, a la planta hay que regarla todos los días, no hay que tratar de secarla, tendé puentes. Habla, decir, bueno, ahora saquemos la foto, me equivoqué. Lo que pasa es que la palabra equivocación no está en la boca del mileísmo, está en la forma... Como pasó con Caputo, cuando dijo, si está barato el dólar, comprá, campeón. Y el mercado le respondió como sabe responder el mercado. Y es muy inocente en este país, donde la experiencia nunca se transforma en enseñanza, olvidar que el señor Juan Carlos Pugliese, un gran economista, en los años 80, el gobierno de Alfonsín dijo, les hablé a los mercados con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Mucho antes, en la época del proceso, o en la época del proceso, anterior, con Lorenzo Sigó, época peronista creo que fue, ¿no? Sí, no, el proceso, el año 81. En el 81, presidencia de Viola. Presidencia de Viola. Viola no, el 80, sí, de Viola. Presidencia de Viola. El que apuesta al dólar pierde. Y la gente se vino de plata. La gran devaluación. Dualde después dijo el que depositó dólares recibirá dólares y terminó en el corralito. O sea, acá la gente es
El hombre, está bien, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? No tiene la memoria, pero entonces, viste, vos cuando decís estas cosas, decís, y ahora yo estoy seguro que muchos están ufanándose de lo que está haciendo con la ley de financiamiento universitario, que no me pone contento si ese propósito de Germán Martínez, la Moró y toda su banda, de ver cómo esmerinan al gobierno, no me pone contento. Pero sí me pondría contento si el gobierno dijera, bueno, vamos a buscar un término medio, no desfinanciamos las universidades, pero vamos a controlarlas, y vamos a auditar más intensamente, sin violar el principio de autonomía universitaria. ¿Sabés lo que pasa, Jorge, con esto? El argumento del gobierno es que se afecta el equilibrio fiscal. Yo creo que el equilibrio fiscal es algo que tenemos que, a partir de ahora, aceptar como una premisa. Decíamos, si este gobierno, al que le tengo muy escasa simpatía, si dejara en la sociedad la idea de que debemos siempre mantener el equilibrio fiscal, bueno, habría hecho una gran contribución, porque esa ha sido la causa de muchos males económicos, ¿no? Todo deriva de ahí, de la inflación, la deuda externa, la deuda interna, es decir que eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? Hace 2 años que no hay presupuesto, porque el gobierno así lo ha querido. Entonces, si el Congreso quiere asignar una determinada partida a una afectada a un sector determinado, en este caso las universidades, o las personas con discapacidad, o los jubilados, bueno, en el marco de la discusión presupuestaria, eso se puede hacer de forma tal que se equilibre, porque se sacan partidas de un lado y se incrementan en otro. Pero como el gobierno no quiere que haya un presupuesto aprobado por el Congreso, no quiere que el Congreso discuta el presupuesto, que es la principal función del Congreso, quizá, entonces eso no se puede hacer. Digamos, el Congreso trata de ejercer su función, pero si no se lo hace en el marco del presupuesto, bueno, necesariamente no puede lograr que se equilibre el aumento de cierto gasto con la reducción de otro. Entonces, ese es el brete en el que estamos actualmente. Tendríamos que darle paso al corte publicitario y continuamos, si les parece bien. ¿Tenemos algún invitado? Julio Bárbaro me dio su palabra que salíamos ahora, así que ya voy a contactarlo. Bueno, es muy interesante lo que dijo en las últimas horas. Vamos a una pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ahora, visitar Vamos la radio. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
bueno, continuamos, no sé si está Jorge en línea o si está Julio Bárbaro, no sé quién está en línea. No sé quién. Bueno, Jorge, Ricardo, Osvaldo, los está escuchando, ya está al aire Julio Bárbaro. Hola Julio, Ricardo Bulleri en el programa de Jorge Enríquez. ¿Cómo estás? Un gusto verte como siempre o escucharte. Hola Julio. Hola, hola. Hola, Jorge está conectándose en 2 minutitos, está entrando al Zoom. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, una tarde ajetreada más en el Congreso, como las que venimos padeciendo, ¿no? Yo no prendí la televisión todavía. Sí, hubo bastante batuque, como se dice en el barrio, pero bueno, nada que no venga pasando los últimos miércoles, ¿no? de la ciudad. ¿Cómo estás viendo el panorama electoral, preelectoral que se avecina? Yo veo una lenta pérdida de apoyo a Milei, lo cual no tiene, por otro lado, hasta el momento una alternativa opositora válida. Sí, muy, muy cierto. Ahí Jorge, te está escuchando ya Julio Bárbaro, ya está conectado. Estaba conectándome nuevamente. Hola Julio, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Hemos escuchado en las últimas horas algunas declaraciones. Acaba de haber un revés en el Congreso. Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario. Ahora se van a tratar otras leyes. ¿Cómo estás viendo estas nuevas expresiones que están surgiendo de lo que se llama el grito federal o Provincias Unidas? Sí, a mí lo que me parece que no logramos una estabilidad política que nos devuelva un lugar entre gobierno y oposición que no sea de inestabilidades. La democracia necesita de alternativas y cuando no las hay es cuando realmente se complica. ¿Cómo viste, no sé si ya hablamos de esto, del cierre de las listas del PRO, de la Libertad Avanza y de las otras fuerzas políticas que hoy están compitiendo, y de esta suerte de minué que se está dando? No veo grandeza en ninguno, no me gustó nada la sumisión del PRO, me pareció que el PRO era una fuerza histórica que había que sostener más allá de una derrota electoral, y me parece que en la medida en que la Libertad Avanza imponga la sumisión de sus aliados, no hay en nuestra sociedad la riqueza de las alianzas, que es aquel lugar donde cada uno mantiene el derecho a su identidad. Osvaldo, Ricardo. Sí, bueno, creo que, hola Julio, creo que te saludé, no sé si me habías escuchado. Sí. Es un gusto escucharte. Bueno, hablando, siguiendo un poco lo que sostiene Julio con gran claridad, ¿no? Es decir, una cosa es una alianza y otra cosa es sumarse simplemente desesperado por el puesto político o el puesto en la lista. Creo que el PRO lo peor que puede hacer es sumarse de una manera tan sumisa que desaparezca las ideas que llevaron al PRO al poder, porque las ideas que llevaron el PRO al poder son las ideas de muchos argentinos que en su momento quisimos una cosa distinta, pero dentro de un marco de respeto, dentro de un marco solidario, dentro de un marco, si queremos llamarlo, más ordenado, ¿no? Independientemente de las cosas buenas que puede estar haciendo el señor Milei y su gobierno. Pero sí respeto con la absoluta claridad lo que se señala Julio, porque las alianzas no se hacen a los sopapos, eso lo tengo muy en claro.
los países hermanos tienen frentes electorales y la riqueza de la política hoy se da en esos espacios, en los frentes, porque hay una atomización del pensamiento y esto hay que sostenerlo porque tiene un gran valor. Digo, perder la identidad es siempre una forma de oportunismo. Sí, claramente, claramente. ¿Por qué? Sí, te escuchamos, Julio, perdón. Sí, no, quería preguntarle a Julio Bárbaro, Ah. ¿por qué cree que el PRO, tanto en la provincia de Buenos Aires como sobre todo ahora en la ciudad de Buenos Aires, bueno, acepta esta sumisión? ¿Cuál es, siendo que en general es criticada por hasta sus propios afiliados, cuál es la razón política que ellos tienen para hacer esto? Yo históricamente apoyé a Macri y me acuerdo que en su momento discutí con él cuando él rechazaba el apoyo de Monzó y Massot, de aquellos sectores que formulaban diferencias, y eso lo mismo pasa con el kirchnerismo. La política es convocar la diferencia intelectual y ser capaz de contenerla y sostenerla. Cuando la política se traslada a la obediencia, deja de ser política y pasa a ser autoritarismo. Y Mauricio, después de esa discusión que yo tuve personalmente con él, después yo nunca hice nada de cargo, nada, era un apoyo, era en contra de la idea de Scioli, pero cuando se busca la obediencia se termina siempre en la decadencia. Lo que pasa es que es difícil para una persona como Milei aceptar ya la existencia de partidos, de respetarlo, de respetar su institucionalidad, porque él en su discurso, él tiene la verdad, y los que no comparten sus ideas es porque tienen alguna suerte de enfermedad, tienen algunos parásitos mentales, o tienen un problema moral, son inmorales. Digamos, de esa forma es imposible constituir alianzas, y hasta le diría que es casi imposible el diálogo con cualquier otra persona. Sí, pero más que nada con esos principios lo que es imposible es la estabilidad democrática, Claro, y eso claro. es lo que sí nos duele. Claro. Jorge. De estabilidad democrática y sí, evidentemente, de estabilidad política, desde luego, de estabilidad económica. ¿Y cómo estás viendo vos el panorama económico? Yo veo que lentamente hay una baja de apoyo a Milei. No sé en qué punto, en qué momento de esa inflexión van a llegar las elecciones, pero Mauricio Macri tuvo en su primera elección mucha más tranquilidad y estabilidad que la que hoy tiene Javier Milei. Julio, te hago una preguntita que, si nos podés explicar. Vos dijiste la única virtud que tuvo Milei fue describir la casta, pero el defecto fue que le gustó integrarla. Y sí, porque cuando uno toma desde Sebastián Pareja a los parientes de Menem, ¿sí? ¿De dónde sale toda esa gente? ¿Cuántos viejos kirchneristas? O sea, la política se está fundando sobre aquellos que adaptan sus ideas a la coyuntura y no sobre los que sostienen un pensamiento a través del tiempo. Y la verdadera política es la de los pensamientos sólidos, no la de los oportunismos coyunturales. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que a mí, cuando yo creo acá estamos en presencia de una casta aspiracional, de un grupo político que accede al poder para implosionarlo desde sus entrañas. Entonces, como todo populismo, tiene que buscar algunos enemigos declarados. La prensa es siempre el bocato de Cardenales, atacar la prensa, denostarla, animalizar a la gente. Pensemos que esto de animalizar a la gente
no es nuevo. Lo hizo Hitler, lo hizo Stalin, los gusanos famosos Sí, de sí, Castro. sí. Entonces, y después, por supuesto, atacar a la oposición definiéndola como casta. Y esto permea en toda la sociedad. Y eso es peligroso porque me encuentro con una encuesta que dice que un 72% de la gente que dice que el país funcionaría mejor si no hubiera parlamento. Entonces, esto es lo que me preocupa. O sea, lo que me preocupa es cómo vamos asimilando toda una serie de temas que pueden conducir a que estemos, en definitiva, generando el caldo de cultivo para que una persona llegue a tener a suma del poder público. Y no me sonrojo cuando lo digo. La historia tiene ejemplos concretos de esto. Sí, yo espero, uno confía en la conciencia de los votantes. Y yo tengo esperanza en eso, y creo que muchos del PRO hubieran preferido votar a su partido en minoría a no terminar subsumidos por una lista en la que le dan lugares secundarios. Y hay provincias en las cuales directamente se intentó expulsar la vieja estructura, y las provincias son demasiado sólidas. La aparición de los 5 gobernadores es un síntoma de un nuevo proceso político que genera otro lugar para la construcción de la oposición. Pensemos que seguro, no, yo también apelo, pero también por el otro lado pienso que cuando hay crecimiento económico, parece que esto es directamente proporcional y no inversamente proporcional a pobreza cívica. Entonces la gente parece que los valores intangibles como la libertad, como la libertad en todo sentido, no solo la ambulatoria, la libertad de expresión, la libertad de educar, de trabajar, de enseñar, etcétera, pasan a ser secundarios porque, bueno, como decía, creo que Perón decía, la víscera más sensible que tiene un hombre es el bolsillo, y a lo mejor encantados por este canto de sirenas, que es controlar la inflación, empezamos a dejar de lado otras cuestiones que empezamos a decir, bueno, esto es secundario. Total, antes estábamos peor. Ese es el miedo que yo tengo. Ese miedo lo puedo uno compartir, pero hay que tener en cuenta de que hoy por hoy los lastimados por esta estabilidad son más que los beneficiarios. Sí, pero muchos de ellos, y no quiero, desalentar la esperanza, muchos de ellos tienen una esperanza, es una sociedad que viene muy fatigada, por eso una sociedad que tuvo reiteradamente esperanzas a lo largo de toda su historia. Tuvo esperanzas en gobiernos obviamente, que después fracasaron por H o por B. Hay gente que todavía se mantiene la necesidad de apostar a esto porque no ve del otro lado la opción. Es muy difícil que se debilite un gobierno cuando no tiene opción o alternativa. Cristina Kirchner en el 2011, por ejemplo, 54%, sin alternativa adelante. Es así, un ejemplo claro. Osvaldo, pero bueno, Ricardo, ese efímero... sí. Perdón, Osvaldo, Ricardo. No, creo que Julio quería decir algo en este. No, yo lo que digo es que el drama es que vivimos éxitos efímeros y fracasos dolorosos. Linda frase esa, me gustó mucho. Sí, es para Osvaldo, copiarla. Sí, no, simplemente que sí, que como decía Jorge, pareciera que asistimos a un proceso de fragmentación, y el gobierno con tener, digamos, quizá un tercio del núcleo duro y algo más que se le puede sumar, con eso aparece como ganador, y bueno, aumentará su representación. No sabemos en cuánto, ¿no? Porque aun cuando tenga un muy buenos resultados, no va a tener mayoría en ninguna de las cámaras. Yo no le veo los buenos resultados. Me parece que ya los encuestadores, que hace tiempo que no aciertan ni cerca, están debilitando sus propuestas, sus expectativas. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Julio. Coincidimos Gracias. en todo. La verdad que gracias a ustedes. Es un gusto. Gracias. Cada vez Gracias, que te Julio. veo en el restaurante común, el restaurante que vamos es un
gusto verte y la verdad que con la lucidez de siempre, ¿eh? Un abrazo, gracias, suerte. Gracias, Julio. Gracias, Un abrazo, Julio. hasta luego, Julio. Bueno, seguimos nosotros, dejó algunas cosas, como la frase que dijo: los éxitos efímeros y las esperanzas y los golpes duros que uno Dolorosos. se da, lo estoy tratando de interpretar, los golpes duros que uno se pega contra la realidad, ¿no? ¿Sabes qué, Jorge? Si me permitís, creo que Te permito todo. por ahí resulta sano al sistema democrático, no digo la democracia, me parece que es demasiado hablar, la aparición de nuevos grupos, como bien señala Julio Bárbaro, nuevos grupos opositores, aunque sean pequeños, ¿no? Porque eso creo que lo puede obligar al presidente Milei, después de las elecciones, a que algunos de sus asesores, no es la primera vez que lo digo, algunos de sus asesores le indique que hay que empezar a dialogar con la oposición, aunque la oposición no sea el kirchnerismo, ¿sí? Porque hacer esta cosa así de blanco y negro, ¿no es cierto?, creo que nos puede llevar a una verdadera confusión. La aparición de nuevos centros de poder, aunque ellos sean pequeños, creo que lo puede obligar de alguna forma al presidente Milei a darse cuenta que tiene que empezar a enderezar el rumbo, porque, como decía siempre los viejos almirantes, nunca son buenos o malos los vientos, ¿no es cierto?, si el capitán no sabe para dónde va, ¿no? Entonces creo que esto, por ahí es sano, no sé, por ahí me equivoco, tal vez sea más ganas de que suceda a que ellos sea así. Creo que hay más esperanza, ¿sabes por qué? Creo que hay más esperanza en lo que vos decís. Yo la verdad, está bien, a lo mejor los años que uno ha vivido y la experiencia que da nuestro país hace de que por la duración, por la obsecuencia, todos los gobernantes sean reacios a recibir cualquier tipo de crítica, y es mucho mejor la obsecuencia, que complace a todos, que aquel apoyo crítico. A mí yo a veces he tenido algunas diferencias con ustedes, por ejemplo, en mi labor como diputado, he tenido diferencias con Osvaldo, pero lo he escuchado y he aprendido, porque uno tiene que tener, todas las personas, hasta nuestros hijos dejan mensajes, que aunque sean chicos o nietos, dejan un mensaje, que uno tiene que prestar atención. Ahora, si uno está enceguecido con que en la curva tengo que acelerar, con que la verdad la tengo yo, con que soy el mejor presidente de la historia, el mejor ministro de Economía de la historia, y entro en esa megalomanía, me vuelve impermeable. Y entonces es lo que decía el otro día Luciano Román en su columna de La Nación: 160 empleados fueron echados, funcionarios, y deben haber sido proporcionalmente más funcionarios que ñoquis echados. 160 funcionarios por simplemente expresar una opinión distinta. Yo no digo que tienen que ser homogéneos con las políticas del gobierno, pero la obediencia no debe ser una obediencia canina, que te tiran el huesito, lo vas con los palitos y lo vas a buscar. Me parece que tiene que haber un poco de espíritu crítico. Yo me acuerdo que debatíamos cuando yo tuve algún cargo ejecutivo, y escuchaba a todos. Después la decisión la tomaba yo. Pero ojo, el que me decía, te vas a equivocar, afuera, nunca le dije. ¿Por qué? Porque el tipo lo estaba haciendo de buena fe. Entonces eso es lo que yo digo. El señor Osvaldo Giordano, es la primera persona que echan este gobierno. Un capo, un tipo que tenía la llave la llave de la reforma tributaria que se podía hacer en el momento que, como el hierro, lo tenés que machacar en caliente, acababa de asumir. No se dieron cuenta la experiencia que tuvimos nosotros, que no sacamos la ley, digo nosotros el radicalismo, la ley Mucci, la ley que reformaba, revolucionaba el mercado del trabajo, no la sacamos en los primeros 100 días, perdimos para toda la cosecha, porque teníamos el ímpetu. Bueno, cuando este señor, el Giordano, ¿y por qué lo echaron a Giordano? Simplemente porque su mujer se atrevió a votar en contra de lo que pedía de la ley Bases. Y yo con esto te concluyo, porque lo que ustedes decían, les voy a decir algo. Había hace unos años una señora, Cecilia Pando,
que por un arresto, por un tema del marido del padre, que eran militares, salió a defender a las Fuerzas Armadas. Y el marido le pidieron que si la mujer no se callaba, él tenía que pedir la baja. Obviamente la mujer no se calló, él presentó la baja. Un tipo digno, Mercado, capitán, no sé qué. Mercado, ¿no? Pero fíjense, Mercado, fíjense, uno esté de acuerdo, uno esté de acuerdo con Cecilia Pando Mercado. La similitud del procedimiento. La similitud del procedimiento. No te estoy echando por lo que pensás ya, sino por lo que piensa tu mujer. El caso Caballo con la hija. Entonces, eso es lo que yo digo. Eso son las cosas que uno dice. Además, Jorge, empezó distinto. Pero además, Jorge, esa furia se da sobre todo con aquellos que tienen cierta afinidad ideológica, pero que expresan matices, que expresan observaciones dentro de un rumbo que comparten. Se da mucho más con ellos que con los otros, los de la vereda opuesta, con los kirchneristas, a los que les conviene mantener vivos porque así polarizan. Pero con quienes no son kirchneristas y pueden tener ciertas ideas comunes en materia económica, bueno, ahí entonces la obediencia debe ser absoluta, el disciplinamiento total, y se apela a este tipo de procedimientos. Por eso, bueno, insisto una vez más, que vamos quedando muchos ciudadanos huérfanos de representación cuando nuestros dirigentes, tanto del PRO, de la Unión Cívica Radical, en otros distritos, claudican de esta forma sin dar ninguna explicación valedera, más que tal vez esconderse en una lista que consideran que va a ganar para simular que ganan ellos también. En la democracia se gana y se pierde, y perder es una circunstancia que hay que aceptar con dignidad y prepararse para ganar en otra oportunidad. Pero si no, faltan las alternativas. Sí, bueno, Jorge, vamos terminando el programa, queda menos de 30 segundos. Haga el cierre usted, Bullerí. No, ¿sabés qué? Yo me quedo solo con un pensamiento, escuchándolo a todos ustedes. Creo que al señor presidente debe recordar aquello de que hay que empezar a escuchar. No en vano Dios al hombre le dio una boca y 2 orejas, ¿no? Es decir, para que escuche primero y hable después. Creo que está en juego la tranquilidad de todos y con eso no se juega. Bien, cerramos el programa. Gracias, Jorge, por estar siempre con nosotros, por supuesto. No tenemos algún minutito todavía más, aprovechemos que hay algún minutito. Sí, no, coincido con vos en esto, estamos ya sobre el filo, coincido con vos en esto, pero lo que pasa es que también es peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces, a veces uno decís, estoy arando en el mar, porque tratás de decir, a veces uno, para cuando empieza a hablar y quiere esbozar una crítica, que es reconociendo todo lo que es este gobierno, pero que esbozar una crítica, antes que te pongan la etiqueta, el sello kirchnerista, tenés que aclarar que mientras ellos estaban escondiéndose debajo de la cama, muchos libertarios, o viviendo de las mieles del kirchnerismo, nosotros estábamos haciendo denuncias penales, Ricardo. Entonces, hay que decirle estas cosas. Sí, entonces, es muy fácil. Nosotros estábamos jugando el pellejo. Entonces, las cosas es muy fácil, porque por eso vuelvo a la palabra que para mí sería la palabra del programa, ¿no? La coherencia. Y cuando perdés la coherencia, perdés el rumbo. Y bueno, algunos por conveniencia, no sé qué quieren. Si estamos ya en el cierre, despidámonos. Bueno, gracias, Jorge, gracias a tiempo todos. Cumplido. Gracias a nuestros oyentes. Hasta la próxima. Nos juntamos el próximo miércoles, supuestamente. Hasta el próximo miércoles, Gracias. si Dios quiere. Chau. Hasta luego.